Hola queridos hermanos, bienvenidos al segundo capítulo de este estudio que estamos haciendo acerca del Espíritu Santo. Lo hemos llamado la obra del Espíritu Santo. Es una bendición para mí y para los pastores poder compartir esto y poder tratar este estudio, esta serie de meditaciones que vamos a hacer acerca del Espíritu Santo. La idea que nosotros tenemos es poder revelarte a ti lo que es el Espíritu Santo, cuál es su misión, sus funciones, los dones del Espíritu Santo que vamos a ver en los capítulos que vienen a continuación, la reproducción en la iglesia con el Espíritu Santo. Muchas veces hemos tenido tal vez frustraciones con respecto a la administración, frustraciones con afirmaciones que nosotros hacemos como ¿por qué esta persona no se convierte si yo le hablo y le hablo de Dios? Vamos a ir respondiendo algunas preguntas. También tú puedes hacer las preguntas en los comentarios del video y en los videos siguientes los vamos respondiendo. Es una oportunidad para que podamos aprender acerca del Espíritu Santo y también para tener más comunión con Él. En el primer capítulo usamos distintos textos bíblicos, formas en donde el Señor Jesús mostró lo que era el Espíritu Santo y lo que iba a hacer. Dentro de los capítulos que están en la palabra, el Señor, ¿qué es lo que dice? Que la función del Espíritu Santo era revelar a Jesús. Y esta es la función hasta el día de hoy. Él siempre va a revelar a Jesús. Esa es su misión. Es mostrar la gloria de Jesús. Es darle vida a la obra de Jesús. Se le ha dicho a Él el Consolador. Jesucristo mismo, ¿cierto?, usa la palabra Paracletos, que se tradujo como Consolador. Pero Paracletos es mucho más que eso. Paracletos es una palabra, ¿cierto?, que es mucho más rica que aquel que consuela. Se tradujo de esa manera, pero vamos a ir viendo qué es lo que significa Paracletos. El Espíritu Santo, mis hermanos, está con nosotros desde el principio de la creación. No es que vino en el día del Pentecostés, sino que en el día del Pentecostés se manifestó con poder y comenzó su misión de revelar a Jesús. Siempre, todas las cosas que haga el Espíritu Santo va a ser para revelar a Jesús. Por eso vimos en el capítulo anterior Juan 15 y Juan 16, que es la clave para entender el Espíritu Santo y nuestra posición también. ¿Qué es lo que dice? Entre ellas dice, el Espíritu Santo, ¿cierto?, el que vendrá, dice, Él les revelará todas las cosas que yo les he dicho. Él dará testimonio acerca de mí, eso dice Jesús. Él me glorificará. Él tomará de lo del Padre y os lo hará saber. Esa es la misión del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que el Espíritu Santo donde va a apuntar en tu vida, es a revelarte a Jesús, a traerle gloria a Jesús. En ese mismo texto, en ese mismo discurso, si podemos decir, de Jesús, también revela nuestra posición. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes son los pámpanos de la vid. Es como el racimo de uva que está sujeto a la parra, si podemos decirlo en un lenguaje más conocido para nosotros. El racimo que está sujeto a la vid. Yo soy la vid verdadera, el Espíritu Santo es la savia que corre a través de la vid, que le da vida a todos los pámpanos. ¿Y qué es lo que dice? Separados de mí, nada puedes hacer. Si usted permanece, lleva fruto. Si permanece, el Señor lo limpia. Si permanece, lleva aún más fruto después de ser limpio. Por lo tanto, nuestra posición en esta misión del Espíritu Santo es estar aferrados a Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que vimos en la reunión pasada. Primer capítulo acerca de la obra del Espíritu Santo, que tiene estas cosas, ¿cierto? Si podemos hacer un pequeño resumen. La misión del Espíritu Santo es revelar a Jesús. Revelar a Jesús. Eso es lo que Él va a hacer. ¿Cuál es nuestra posición? Estar en comunión con Jesús. Somos colaboradores con el Espíritu Santo
para hacer la obra que Jesús nos encaminó. Amén. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos guíe, que te pueda guiar a ti y a mí para poder entregar esta palabra y tú para que puedas aprender y poder ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo que tenemos con tus hijos. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Nosotros no podemos, Señor, separarnos de ti, porque tú estás en todos nuestros ambientes, en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar en donde estemos. Por esto, Señor, enséñanos a tener comunión contigo, a poder entender la importancia de lo que eres tú, a poder saber, Señor, qué es lo que haces tú con nuestra vida, y nosotros también poder entender nuestra posición y nuestra vida en ti. Enséñanos a ser guiados por ti y a experimentar cada vez más de la presencia de tu Espíritu y la guía también. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Vimos recién, en un resumen de la reunión pasada, lo que era la misión. También vimos en este capítulo que Jesús habla de 3 funciones que iba a tener el Espíritu Santo con esta misión de revelar a Jesús. Y esto lo vimos en Juan 16, del 7 al 11. Miren lo que dice. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que dice este texto? Pecado, justicia y juicio. Esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy día vamos a hablar de la primera parte, de la primera función que tiene el Espíritu Santo con la cual Él revela a Jesús. Convencer al mundo de pecado. Nosotros estamos familiarizados con la palabra convicción de pecado, ¿cierto? Cuando alguien dice yo recibí convicción de pecado, yo recibí en mi interior que había pecado, que era un pecador y necesitaba arrepentirme. Todos aquellos que nos hemos convertido hemos pasado por esto, tal vez sin saber que era el Espíritu Santo. Tal vez sin saber que era el mismo el que estaba trayendo esta conciencia de pecado en tu corazón. Y nosotros entendemos hoy, y esto te lo hago saber también, que el que te convenció de pecado es el Espíritu Santo. Hay un texto que me gusta mucho de Jesús, que está en Juan 6:44. Estas son palabras de Jesús. Miren lo que dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es una conversión? Una conversión, mi hermano, es un milagro del Espíritu Santo. Dijimos en el capítulo anterior que nadie puede decir yo convertí a esa persona. No podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es yo colaboré con el Espíritu Santo para que se convirtiera. El Señor me llevó a hablarle a esta persona y se convirtió. Sí, pero a través del Espíritu Santo, no a través de ti. Necesitamos, mis hermanos, entonces entender esto. Como punto 1, nadie viene a Dios si es que el Espíritu Santo no lo trajo. Hay muchas personas que pueden venir al culto. Hay muchas personas que pueden venir a reunión. Muchas personas que pueden ver este video inclusive, ¿cierto? Sin tener una conversión genuina, teniendo una idea de simpatizante de la congregación o tal vez siendo escéptico en una congregación. Pero si el Espíritu Santo trae a alguien, esta persona recibe convicción de pecado. Pero debemos entender, mis hermanos, que la convicción de pecado la trae el Espíritu Santo, no nosotros, por más que le enrostremos el pecado a la gente. Por más que digamos, tú has pecado en esto, en esto, en esto y en esto, la persona lo más probable es que se ofenda o tal vez sienta pesar,
Pero la verdad es que, ¿qué es lo que es convicción de pecado? ¿Qué es convicción de pecado? Necesitamos entender, mis hermanos, la palabra convicción de pecado. En la palabra no existe esta frase, convicción de pecado, no existe. Pero sí existe que la gente, y lo vamos a ver hoy día, era compungida en el corazón. Esto es convicción de pecado. Existe también cuando dice, y aquellas personas se arrepintieron. También es convicción de pecado, porque en todas ellas hay confesión de pecado. Y vamos a verlo libremente, libremente. Me recuerdo del caso de Zaqueo, por ejemplo, cuando Jesús llama y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol que voy a tu casa. Eso fue un escándalo porque ese hombre era un ladrón. No era un ladrón que robaba en la calle o ciertos lugares. Era un cobrador de impuestos. Era un hombre, ¿cierto?, que robaba, si podemos decir, robaba legalmente. Lo robaba al pueblo con el permiso de Roma. El Señor se sienta con él. No le enrostra el pecado. No le dice en la mesa: Zaqueo, tú eres un pecador y un ladrón. No le dice eso, sino que cena con él y le habla acerca del reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice Zaqueo? Zaqueo dice: yo soy un ladrón. ¿Y cuál es su reacción? Ahora, si yo le he robado a alguien, lo voy a compensar y le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. ¿Quién le dijo eso? Si Jesús lo que hizo fue sentarse a la mesa y decirle, hablarle acerca del reino de Dios. No le dijo: tú eres un pecador, tú has hecho esto, eres aquí y allá, haces sufrir a la gente, le cobras impuestos más caros. No le dijo eso. Le habló del reino de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en este hombre con esta palabra que nosotros hemos puesto, convicción de pecado. Porque recuerde que una de las funciones del Espíritu Santo que revela a Jesús es esta: es convencer al mundo de pecado. No lo va a convencer mediante la fuerza o mediante la información del pecado, sino que Él mismo a través de ti va a trabajar en otras personas, porque somos colaboradores del Señor. Vamos a ver algunos detalles acerca de lo que se piensa que lo que es convicción de pecado, porque muchas veces uno dice: yo cumplí con entregar la palabra, yo cumplí con decir que esta persona sí, si cometía fornicación era pecado, yo le dije que era pecado, yo le informé. Vamos a ver qué es convicción, porque es diferente de tener una información, ¿cierto?, a tener realmente lo que es convicción de pecado y lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver. Convicción de pecado, algunos detalles. No es una conciencia culpable. No es una conciencia culpable. No es decir: yo cometí un pecado. Hay muchas personas que se sienten culpables después de hacer algo y lo siguen haciendo. Tampoco es sentir vergüenza por el pecado. ¿Qué pasa cuando un ladrón o un mentiroso es descubierto ante toda la gente? Siente vergüenza. Si es que tal vez es alguien que ya lleva toda su vida haciéndolo, tal vez no lo sienta. Pero ¿qué pasa cuando un ladrón es descubierto? No sé, pongámoslo en un supermercado. Crea un escándalo, genera todo un tema, y también está la vergüenza de que alguien lo pueda ver. Pero eso no significa tener convicción de pecado. No significa sentir vergüenza por el pecado. Tampoco la convicción de pecado no es un sentimiento de temor acerca de un castigo divino. No es un sentimiento de: tengo miedo de que con este pecado me vaya al infierno. Hay muchas personas así viviendo en la iglesia. Tal vez tú, mi hermano. Yo he vivido esto. Tener temor de un pecado, ¿cierto?, y seguirlo practicando. Eso no es convicción de pecado, tener temor acerca de un pecado. No es el conocimiento del bien y del mal. No es eso. Yo le dije a esta persona que, por ejemplo, le dije a mi vecino que si sigue pecando se va al infierno. De que esto está bien, que esto está mal. No estoy diciendo que no se deba hacer. Pero no es que acabé la batalla. No es decir, ya, a mi vecino le dije
que si él no se casaba con la mujer con que estaba en fornicación, y eso está mal ante los ojos del Señor. Yo cumplí con decírselo. Está bien decirlo, ¿cierto? De una manera tal vez que no sea violenta, porque recordemos que la palabra dice, no hagan nada por contienda. Nada, nada. Entonces, mis hermanos, estas cosas que hemos plasmado acá, no es tener convicción de pecado. Convicción de pecado, mi hermano, es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Es un nuevo nacimiento. Eso es tener convicción de pecado. No es, como dijimos, tener temor, vergüenza, ¿cierto? Todas estas cosas pueden estar en la vida de un hijo del Señor. En otras palabras, pues, esto, no sé, cuando uno pecaba muchas veces, ¿cierto? Antiguamente, y hoy día uno mira hacia atrás y a uno le da vergüenza el pecado. Sí, eso está bien. Eso está bien. Hay mucha gente que tal vez es orgullosa de su vida pasada. Siempre digo, digamos, cuando me toca hablar de esto, de un hermano que decía, yo era tan bueno para los combos. Yo le pegaba al que apareciera, yo le pegaba. Y lo decía como con orgullo, y eso en realidad es basura, debería dar vergüenza. ¿Debería dar temor? Sí. El temor es, Señor, yo tengo temor de volver atrás. Pero estos son, digamos, si podemos decir, son agregados a la convicción de pecado. La convicción de pecado es un cambio total de mentalidad. Antes me complacía en el pecado, hoy día no. Antes yo vivía en el pecado, hoy día no. Esto es convicción de pecado. En otras palabras, ¿cómo se conoce cuando alguien tuvo convicción de pecado? Por su fruto, por el resultado de la vida. No porque la persona esté llorando en un momento. Tal vez alguien dice, yo pequé, hice esto, y llora, y llora, y llora, y no cambia su vida. No fue convicción de pecado, simplemente fue saber que lo que estaba haciendo estaba mal, o sentir vergüenza o temor. Pero si esto se lleva a una transformación en la vida, es porque el Espíritu Santo actuó. Y eso tú, mi hermano, que le estás hablando a un vecino, a un amigo, tienes que apuntar. Apunta más a hablarle del reino del Señor que a enrostrarle su pecado. Porque eso es obra del Espíritu Santo. Te va a usar a ti en cierto momento. Pero si tú llegas a la casa de un vecino diciéndole, vecino, yo tengo una información, usted está en pecado, su hijo también está en pecado y toda esta casa está en pecado y hay juicio sobre usted, la verdad es que no va a traer una respuesta ni siquiera de Dios, ni satisfactoria, ni nada. Hermano, usted debe entregar el reino del Señor. Hablar acerca de la gracia de Dios sobre esta persona. Hablar acerca de que el Señor le ama y está con él. Si tiene alguna necesidad, ore por él. Si hay alguna persona, no sé, vamos a poner un caso extremo, un compañero de trabajo, está en una situación de salud, ¿qué va a hacer usted? Usted va y ore por él. ¿Sabes que me gustaría orar por ti? Si tal vez que no vino al trabajo y lleva semanas no viniendo porque desarrolló una enfermedad, llámelo y dígale, quiero ir a orar por ti. Si le dice que no, no es problema. Pero si le dice que sí, tengo una oportunidad para que el Espíritu Santo trabaje. Y alguien puede decir, es que esta persona no está en el Señor. Pongamos casos extremos. Esta persona no tiene una vida en Dios, está conviviendo con su mujer. O tal vez esta persona es homosexual. ¿Cómo voy a ir a orar y entrar a esa casa? Hermano, no se preocupe por eso. Usted vaya y entregue la bendición del Señor. Vaya y entregue la bendición del Señor. Hay un caso muy importante que vamos a empezar a ver. Para esto el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra lo que es la administración bajo el Espíritu Santo. Lo que es una administración con el Espíritu Santo. Que esto es lo más importante. Porque recuerde que ¿quién es el que revela el pecado en el hombre? Es el Espíritu Santo. Vamos a ver después del día de Pentecostés. Cuando Pedro se levanta
En Hechos 2:14 está el día del Pentecostés y la palabra dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y la gente le escuchaba también hablar en estas lenguas. Y miren lo que dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, alzó la voz y comenzó a predicarle a esa gente que fue a mirar qué está pasando. El estruendo de la casa, qué está ocurriendo aquí. Estas 120 personas están armando un escándalo. Algunos decían, esta gente está borracha. Pero viene Pedro y comienza a hablar. Comienza a recitarles acerca de Jesús. Este es Jesús. Y empezó a mostrarles con pruebas bíblicas quién era Jesús. ¿Has hecho tú eso con alguna persona? ¿Mostrarle quién es Jesús? ¿Decirle con la Biblia quién es Jesús? ¿Has hecho esto? Tal vez tú lo has hecho. Pero vamos a ver el resultado en Pedro. Hechos 2:37. Dice así. Esto es después de la administración que dice, cuando Pedro revela a Jesús, tal como es la misión del Espíritu Santo, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Esto ya es convicción de pecado. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la clave para la administración. Usted, mi hermano, vaya con el Espíritu Santo, ore por esta persona, háblele del Señor, muéstrele el amor del Señor. No le hable nada del pecado aún. No le hable nada del pecado. Muéstrele quién es el Señor. Dígale que Jesucristo entregó su vida por él y que le ama y tiene un propósito para su vida. Cuéntele experiencias de su propia vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en la persona, esta persona sabe lo que va a decir. ¿Y qué tengo que ser yo? ¿Qué debo hacer yo para poder ser parte de esto que tú me dices? Para poder ser parte de este reino, para vivir de esta manera. Y aquí viene la verdad. Aquí viene donde usted le dice, ya, hay que cambiar la vida. Muchas veces nosotros tal vez hemos dado vuelta el foco. Tienes que cambiar tu vida y después decir que hay un reino lleno de misericordia para Él. No, partamos con el amor, la misericordia, revelémosle a Jesús. Si esa es la función del Espíritu Santo, revelar a Jesús. Miren lo que dice. ¿Qué haremos? Dice la gente. Se compungió de corazón. Vamos a leer. Pedro les dijo, arrepentíos. Aquí está el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la clave. Es la clave de nuestra administración. Hay muchos predicadores y hombres, ¿cierto?, mediáticos inclusive, que lo que hacen es enrostrar el pecado y apuntar, usted ha pecado, usted ha hecho esto. Pero Pedro no lo hizo. Pedro, cuando se levantó, reveló a Jesús. Dijo quién es Jesús en su vida, qué es lo que hizo, cuál es la obra eterna de Jesús. Empezó a revelar acerca de Jesús y la misma gente le dice, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí Pedro le dice, arrepiéntase de su manera de vivir. La gente confesó los pecados y ese día se convirtieron 3.000 personas. ¿Cuán diferente es predicar con el Espíritu Santo? ¿Cuán diferente es hacerlo? Como dije antes de leer esto, tal vez tú has hecho estos pasos. Y dices, pero a mí no me ha pasado eso. Yo le he hablado a vecinos, parientes y no pasa eso. Pero ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Porque estos hombres, si nos damos cuenta, estaban llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas claves. Entregar el reino y estar lleno del Espíritu Santo. La tercera parte, la convicción de pecado, la va a hacer Él. Tenemos también otro caso en Hechos 3. Un capítulo más adelante, hay una conversión de 5.000 personas a través de una sanidad. Pedro va por un lugar y sana a un cojo y la gente se maravilla
Y Pedro empieza a predicar, a entregar el reino de los cielos. Empieza también a revelar a Jesús. A revelar a Jesús. Y dice, ustedes crucificaron a Jesús, igual que nuestros gobernantes. Pero esto se hizo por ignorancia. Alivia al pueblo. Esto se hizo por ignorancia. Le dice. Y otra vez aparece el qué haremos. La gente se compungió otra vez. ¿Qué haremos? Este es en el capítulo 3. Y miren lo que les dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él habla acerca del arrepentimiento, habla acerca de los pecados, pero después de que la gente reaccione, dice, necesito esto. Ahí comienza un trabajo de formación de la vida. Necesitamos primero proclamar el reino. Y esta es nuestra posición, estar sujetos al Espíritu Santo y proclamar el reino, porque el que va a convencer de pecado es el Espíritu Santo. Ese día se convirtieron 5.000. Pero hay dos palabras claves. Una es arrepentíos y la otra es convertíos. Arrepentíos significa en griego metanoia. Y metanoia significa cambio de mente, de hábitos y de actitud. Esto lo logra el Espíritu Santo. Cambiar la mentalidad, cambiar los hábitos y cambiar la actitud. Son tres cosas que implican esfuerzo en la persona, sí. Pero el Espíritu Santo es el motor. Sin ese motor, estos tres frutos no se van a lograr. Y la palabra convertíos significa epistrefo. Epi significa sobre, como epidermis, como epicentro, por ejemplo. Epi significa sobre o encima. Y strefo significa dar la vuelta o cambiar de dirección. Era una palabra militar. Militar. ¿Qué significa? Por sobre un mandato. Cuando está el mandato sobre ti, cambia la dirección. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Cuando dice arrepentíos y convertíos. ¿Qué dice? Cambien su mentalidad, sus hábitos, su vida. Y sobre esto, este mandato de Dios, que Dios mismo lo dio, den vuelta la dirección en donde van. Entonces se dan cuenta, esto es algo que el Espíritu Santo debe hacer. Si lo damos como una orden a la gente, tú eres pecador, necesitas esto, la verdad es que no va a poder hacerlo. Necesita la fuerza del Espíritu Santo. Entonces un arrepentimiento genuino y una conversión genuina se ve por el fruto, por el cambio de mente, por los hábitos. ¿Han cambiado tus hábitos? ¿Ha cambiado tu actitud hacia las cosas? Antes disfrutabas del pecado y ahora no lo disfrutas. ¿Has dado la vuelta en el camino o sigues transitando por la misma vereda? Si esto ha ocurrido, has tenido un arrepentimiento y una conversión guiada por el Espíritu Santo. Necesitamos vivir así. Necesitamos vivir llenos del Espíritu para transformar las multitudes al Señor. En Hechos, capítulo 10, versículo 44, Pedro estaba predicando a los gentiles, a los que no eran judíos. Y miren lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es predicar con el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo respalda tus palabras, Él es el que va a convencer al mundo de pecado y no tú. Cuando tú intentas convencer a alguien de pecado, te vas a cansar, te vas a encontrar con un muro, con un corazón duro que va a cuestionar todas las cosas que tú le digas. Tienes que entregar amor, tienes que entregar el reino del Señor, tienes que entregar a Jesús, revelar a Jesús, decir quién es Jesús hoy. Jesús hoy tiene todo poder. Jesús hoy tiene poder sobre la enfermedad, sobre la vida. Jesús hoy acompaña, está siempre con nosotros. Esta es la administración que nosotros debemos hacer.
Otro caso es la conversión misma de Saulo de Tarso. ¿Quién le predicó a Saulo? El mismo Espíritu Santo. Jesús se le apareció a Saulo de Tarso. Él iba cabalgando, persiguiendo a la iglesia, llevando cartas para llevarlos a prisión y a la muerte a los cristianos. ¿Y qué es lo que ocurre? Jesús mismo se le presenta al encuentro. Uno dice, ¡qué maravilla esto! Pero los textos que muestran que la iglesia estaba orando por ese Saulo de Tarso. Tal vez que no estaba orando para que se convierta, sino, Señor, ten misericordia de tu iglesia. Señor, mira a este hombre, este Saulo de Tarso que nos está persiguiendo. Señor, te rogamos que tú nos protejas, Señor, haz tu voluntad con ese hombre, Señor. Quítanos, Padre. La iglesia está orando este flagelo. Muchas veces uno ora por un enemigo, ¿cierto? Enemigo de la iglesia, y uno dice, sácalo, Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Que Dios trajo la conversión de Saulo. Ese mismo momento Saulo quedó ciego. Después, ¿qué es lo que le dijo Saulo de Tarso a Jesús? ¿Quién eres, Señor? Lo reconoció como Señor, inmediatamente se bautizó y fue el gran apóstol Pablo. Pero esta conversión fue porque había una iglesia llena del Espíritu orando detrás. Siempre el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros. Después de este hombre, Saulo de Tarso, convertido, ministrando la palabra, ¿cierto?, en un lugar, viene una turba, lo toma, lo azotan, lo llevan a la cárcel por predicar, y está la historia de Saulo con el carcelero. Él estaba ya convertido, ¿cierto?, en la cárcel, con grillos en sus manos, ensangrentado, y comienza a adorar al Señor. Le dijo el carcelero, eres un hombre pecador, tú eres un hombre que ha hecho esto, esto, otro, nos tienes acá injustamente. No, él empezó a adorar al Señor. Empezó, dice la palabra, a cantar himnos al Señor mientras el carcelero escuchaba. Seguramente al carcelero le dio risa. No podemos decir que el carcelero en ese mismo instante sintió de Dios. Tal vez le dio risa. Pero el lugar empezó a temblar. ¿Y qué es lo que pasa? Se abren los grilletes de las manos y se abren las celdas. Y este carcelero que dijo, aquí todos huyeron, todos arrancaron y me van a matar. Por lo tanto, dice que él toma su espada para suicidarse. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Pablo? Le dice, tranquilo, estamos todos. Nadie se ha arrancado de la cárcel. Y ese terremoto abrió los grillos, las cárceles quedaron todos libres. Pero había bajado un ambiente de paz en ese lugar. Y miren la respuesta de este hombre. Dice, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué revela este texto? ¿Que le enrostraron el pecado? ¿Que le dijeron tú eres un pecador? No. Estos hombres empezaron a adorar al Señor, a tener comunión con el Espíritu Santo en la misma cárcel. Vino este terremoto. Este hombre inmediatamente al ver eso, dice que estaba temblando. Esto es convicción de pecado. Este hombre se arrodilla, dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nosotros, mis hermanos, tenemos que esperar esta palabra. ¿Qué puedo hacer? No se dice cuánto tiempo estuvo Pablo. A veces se tiende a pensar que estuvo una noche, pero pudo haber estado mucho tiempo ahí. Y adoraba al Señor junto con Silas, adoraban y cantaban hasta que este hombre recibe del Espíritu Santo. Y esta es la clave. Esto debería, mis hermanos, traerte descanso, no una carga. ¿Por qué? Porque la obra de convencer de pecado la hace el Espíritu Santo. No significa que nosotros no vayamos a predicar, no significa que nosotros no esparzamos el reino, porque somos colaboradores, lo vimos en el capítulo anterior, somos colaboradores con el Espíritu Santo. Este carcelero no hubiese recibido convicción de pecado si es que Pablo y Silas no hubiesen estado en la cárcel, no hubiesen emprendido la marcha hasta llegar allá
para predicar el Evangelio. Los 3.000 y después los 5.000 no se hubiesen convertido y recibido convicción de pecado si Pedro, lleno del Espíritu Santo, no se hubiese levantado. Amén. Necesitamos vivir así, mis hermanos. Esto es lo importante acerca del capítulo de hoy. El Espíritu Santo va a convencer de pecado. Tú entrega el reino. Necesitas entregar y hacer la obra del Espíritu Santo también, revelar a Jesús, porque Él va a ser como una espada que va a atravesar el corazón de aquel a cual tú le estás ministrando la palabra. Amén. Para terminar, quiero darte un ejemplo de un hombre. A veces nosotros decimos, pero es que estos grandes hombres estuvieron con Jesús. Pero hubo un hombre que se llamaba Charles Spurgeon. Personalmente a mí me gusta mucho leer de Charles Spurgeon, sus meditaciones, todo. Charles Spurgeon era un hombre que se le llamó el príncipe de los predicadores. A los 17 años él empezó a predicar la palabra. Después de 38 o 40 años de ministerio, él tuvo 15.000 personas fijas en su congregación. Él ministró en otras ciudades a 30.000 personas. Sus ministraciones se tradujeron en 20 idiomas. Esto estamos hablando del año 1800. No había barco ni diarios que no tuvieran sus ministraciones en el formato impreso. Recorrió el mundo. Las palabras de Charles Spurgeon. Al tiempo de su ministración, los bares, las cantinas, todas empezaron a cerrar. Todas, absolutamente todas en la ciudad de él. Y donde él iba y ministraba la palabra, la gente se convertía. Este era un hombre que ministraba la palabra tremendamente. Este era un hombre, si podemos decir, exitoso en esto, en la convicción de pecado. Es un hombre reconocido, de los que más la gente ha experimentado convicción a través de sus palabras y sus ministraciones. Charles Spurgeon, hay algunas anécdotas e historias acerca de él. Se cuenta también que una mujer se había envuelto, en un negocio había envuelto mantequilla en un diario, y ese diario tenía una administración. Cuando abre la mantequilla, la mujer empieza a leer lo que dice el diario, y era una administración de Charles, y la mujer recibe el Espíritu Santo ese día. Se convierte y confiesa sus pecados. También en otra ocasión estaban construyendo un nuevo lugar para ministrar, donde iba a caber más gente. Y los albañiles que estaban haciendo toda la construcción le dicen, pruebe la acústica, dice Charles. Le dice, pruebe la acústica del lugar. Y este hombre, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios, grita fuerte, que quita el pecado del mundo. Los albañiles, ¿saben lo que hicieron? Recibieron convicción de pecado. Y dijeron, yo soy un pecador. Se convirtieron ese día, recibieron al Espíritu Santo ese mismo día. Y no fue una administración de Charles, fue una prueba de sonido del lugar. Hay muchas personas que quisieron imitar el éxito de Charles, hablando como él, diciendo las palabras de él, copiando los mismos sermones que él tenía, pero no tenían su motor. Si nosotros vemos y estudiamos la historia de Charles Spurgeon, era un hombre que tenía pleno conocimiento con el Espíritu Santo. Y por conocimiento me refiero a relación. Se relacionaba con el Espíritu Santo. Él oraba horas con el Espíritu Santo. Y alguien puede decir, pero orar horas, qué terrible, qué aburrido. No, este hombre lo que hacía era hacer sus quehaceres, sus trabajos. Mientras lo hacía, estaba orando y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Se levantaba así de temprano de mañana a orar y a buscar al Espíritu Santo. Oraba al Espíritu Santo y decía, Señor, llévame donde tú quieras que yo vaya el día de hoy. Muéstrame, háblame. Y este hombre partió su vida a temprana edad predicando en una congregación de 40 personas y terminó con 15.000 personas en su congregación y con todo el mundo conociendo sus palabras. Y muchas personas llegaron al arrepentimiento y fueron convencidas por el Espíritu Santo a través de él. Pero ¿cuál es la clave? No es que tenía don de la palabra, no es que tenía buena memoria para saber textos bíblicos, no es que él
le hablaba a las personas de su interior y de su vida, sino que él tenía plena comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos esto, mis hermanos. Necesitamos vivir en comunión con el Espíritu Santo, porque Él va a traer vida. Él va a hacer estas cosas. Él va a traer convicción de pecado. Esa es su función, no la nuestra. Nosotros debemos entregar el reino, revelar a Jesús, tal cual es la misión del Espíritu. Y el Espíritu un momento va a redarguir a esta persona y va a decir qué tengo que hacer. Y ahí nosotros decimos, cambie su vida. Cambie su vida. Porque el corazón de esta persona está abierta por el Espíritu Santo, no por nosotros. Si nosotros intentamos abrir un corazón para hacer cambiar a una persona, lo que vamos a hacer es destruir ese corazón. Revelemos a Jesús. Hablemos de Jesús y del reino. Pero con comunión con el Espíritu. No sacamos nada si no tenemos comunión con el Espíritu. Por lo tanto, hay dos cosas en este capítulo de hoy que me gustaría tener muy claro en tu corazón. Y la primera es esta: el Espíritu Santo va a convencer de pecado y no tú. Eso es lo primero. Él se va a encargar de esto. Lo segundo que tiene que estar claro en nuestra vida y en nuestro corazón es que sin comunión con el Espíritu Santo no hay conversión. Y me refiero a tu comunión, Para predicarle a alguien necesitas tú tener comunión con el Espíritu Santo y va a fluir el Espíritu Santo a través de ti. Amén. Necesitamos vivir así, con comunión con el Espíritu Santo y con la vida de Dios fluyendo a través de nosotros. Y toda persona que tú le hables se va a doblegar ante Él. Amén. Mucha comunión, mucha revelación de Jesús. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. Y la próxima semana vamos a ver la segunda función del Espíritu Santo, que es convencer al mundo de justicia. ¿Amén? Padre Santo, muchas gracias por esta palabra. Enséñanos, Señor, a predicar, a entregar tu reino, a revelarte a ti, Jesús, a tener comunión con el Espíritu Santo. Y te ruego, Espíritu, que tú nos limpies. Nos lleves, Señor, a ti. Quítanos, Señor, toda impureza de nuestra vida. Pero más que cualquier cosa, enséñanos a tener comunión contigo, a tener vida espiritual contigo, Espíritu Santo, para poder manifestarte a ti, para que tú hagas, Señor, la obra. Nosotros no podemos convencer al mundo de pecado. Esta es una obra tuya, pero aquí estamos para ser colaboradores tuyos, Señor, revelando a Jesús, mostrando, Señor, el reino, hasta que surja esta pregunta: ¿qué debo hacer? Y ahí, Señor, seguir trabajando contigo para mostrar el pecado, Señor, con amor y con vida. Yo bendigo, Señor, a tus hijos que están viendo esta administración y enséñanos a ser parte de tu reino y a vivir contigo. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos la próxima semana con el capítulo 3, que es: Él convencerá al mundo de justicia.